Sí, el 16 de la práctica 3. Buen día, Franco. Te quedó solo K igual a 1. Sí, cuando dice qué valores de K puede ser uno solo, digamos. Eh, un poco de eso que decís es cierto. No queremos quemar que hay uno solo o hay varios. Eh, pero sí, ahí, aunque esté en plural, podría ser uno solo perfectamente. Eh, del resto, ¿alguien más hizo la cuenta en el 16? A ver, creo que hay más igual ahí, veamos. Porque el característico te va a quedar. Si yo resto, bueno, ahí lambda por la identidad y hago por primera fila el determinante, me va a quedar menos lambda por el determinante de esta submatriz, ¿verdad? Que sería 2 menos lambda por 3 menos lambda. No, creo que ahí hay algún error de cuentas, Diego. Porque ves que si lo hago por primera fila me da esto que digo acá, ¿no? Me queda menos lambda por el determinante de esta matriz, que como tengo un 0 acá, me queda 2 menos lambda por 3 menos lambda. Está bien, o sea, la matriz A menos lambda por la identidad me quedaría menos lambda. Ah, no, porque tengo un menos 2, perdón. Perdón. Tengo ahí, me estaba comiendo ese menos 2. Y hasta ahí tengo el primer término. Entonces me quedaría menos 2 por el determinante de esta submatriz, que es menos 2. Entonces me queda menos 4 ahí. Ahora sí. Sí. Me queda un menos 4 ahí. Bueno, y ahora haciendo la cuenta, a ver, me queda menos lambda, 6, menos 2 lambda, menos 3 lambda, más lambda cuadrada. Joaquín, acordate de 2 por 2 es, sería acá 2 menos 3, 2, perdón, 2 por 3 menos 0 por K. ¿Sí? O sea, este por este menos este por este.
Bien. Bueno, todo esto menos 4. Y ahí me va a quedar entonces, bueno, menos lambda cubo. Menos 5 lambda cuadrado. Menos 6 lambda. Perdón, sería más 5 lambda cuadrado. Menos 6 lambda. Menos 4. Y eso vos digo, te dio raíces 1 y 2. A ver, perdón, acá también parece que más 4, sí, para. Sí, acá es un más 4, ¿verdad? Porque es menos 2 por menos 2. Uy, definitivamente no es mi día. Y a ver, para el resto. Esto está bien. 2 por 3, 6. Menos 2 lambda. Menos 3 lambda. Más lambda cuadrado. Eso está bien. Me queda menos lambda cubo. Más 5. O sea, la única diferencia es el 8 lambda, que a mí me quedó 6 lambda. Ezequiel te dio lo mismo, ok. Ah, pasa que acá, perdón, claro. Esto por no escribir bien la matriz. Perdonen. Acá me quedaría menos 2 por. Ahí está. Por lambda menos 2. Ahora sí. Y me queda esto más 4 menos 2 lambda. Y bien, ahí me queda igual. Perfecto. Menos 8 lambda más 4. Bien, estamos de acuerdo. Y eso, ok. Te dio entonces, a los dos les dio lambda 1 simple y lambda 2 doble. Ahora bien, ¿podemos asegurar que es diagonalizable para esos autovalores? ¿Qué faltaría ver? No, bien. La multiplicidad geométrica, excelente. Faltaría, como ahí tengo un autovalor doble, que es el 2, tendría que ver, hasta acá, K no jugó ningún papel, ¿sí? Los autovalores para cualquier valor de K son el 1 y el 2 con multiplicidad 2, ¿sí? 1 con multiplicidad algebraica 1, 2 con multiplicidad algebraica 2. Entonces ahora habría que ver qué pasa
con el lambda igual a 2 porque necesitamos que la multiplicidad geométrica también sea 2, ¿sí? Y bueno, ¿se acuerdan que ahí entonces reemplazamos en la matriz? Por lambda igual a menos 2, perdón, a 2, por lambda igual a 2, entonces me quedaría menos 2, 0, menos 2, 1, 0K y 1, 0, 1. Bien, perfecto. Y esto por x y z igual a 0, 0, 0. ¿Qué dimensión quiero que tenga? 2. Bien. ¿Y por qué entonces pidieron que k sea igual a 1? Bien, muy bien. Si se anulan dos filas, quedan dos parámetros libres y tiene dimensión 2. Excelente. Entonces está muy bien, Diego, lo que hiciste. K igual a 1. Si K es distinto de 1, ya, bueno, ahí me queda que tanto X como Z son 0 y quedó libre y tengo dimensión 1, por lo tanto no va a ser diagonalizable, ¿sí? Esa matriz. Joya, bueno, perfecto, muy bien. Bueno, bárbaro, es el 16, entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta más de la práctica 3? Sí, a veces sí. Tiene su dificultad. Acá teníamos varios ceros, pero en otros ejemplos no, ¿sí? Ahí tengan en cuenta, ¿sí? Que además de Sarrus está el método de Laplace para desarrollar por alguna fila o alguna columna, que a veces, por ejemplo en esta matriz que tenía varios ceros, está bueno hacerlo de esa manera, ¿sí? No digo que uno sea mejor que el otro, los dos están buenos y siempre creo que en matemática está bueno tener más de un método para poder atacar el problema de la manera que sea más conveniente, ¿sí? Eh, sí, Valentín. Bien, perfecto. Sí, pero sí, el determinante, la verdad que a veces la cuenta es molesta. Y eso que, fíjense que estamos en 3x3 siempre, o casi siempre, al menos la mayoría de los ejercicios. El 32. Bien. Dice, bueno, o sea, f de R2 en R2 diagonalizable tal que lambda en R es único autovalor. ¿Sí? Eh, Valentín, si es diagonalizable y lambda es el único autovalor, ¿cuál sería la multiplicidad? ¿Cuál tendría que ser la multiplicidad algebraica de lambda? La algebraica y la geométrica, las dos no deberían ser dos. Excelente, bien. Las dos, lo pongo así, ¿no? Igual a multiplicidad geométrica porque es diagonalizable, entonces vimos que las multiplicidades coinciden. Y en este caso tiene que ser 2 porque es el único autovalor y estamos, bueno, en R2. ¿Sí? Ahora, Valentín, te pregunto, si la multiplicidad geométrica es 2, ¿sí? ¿Puedo calcular el autoespacio asociado al autovalor lambda, aunque no conozca lambda? ¿Qué De indicaba la verdad. multiplicidad geométrica? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué indicaba la multiplicidad geométrica? La dimensión del espacio generado cuando lambda es igual a lambda, en este caso. Bien, en este caso lambda, perfecto. Claro. Bueno, entonces sería la dimensión del E sub lambda,
la dimensión del E sub lambda es 2, ¿sí? Dado que estamos en R2, ¿quién tiene que ser E sub lambda? Me mataste. A ver, R2, ¿sí? Si estoy en Ah, R2, espacio, claro, sí, sí, es la máxima dimensión que puede haber, entonces tiene que ser todo el espacio, ¿sí? Entonces con este dato encontramos que E sub lambda es R2, ¿sí? Ahora, si E sub lambda es R2, ¿hay algún vector que no sea autovector asociado a lambda? Claro. Claro, por eso está lambda X, lambda Y, tipo, van Claro, todos directamente. muy bien, tal cual. O sea, para cualquier xy, yo sé que f de xy es lambda por xy. Porque bueno, llegamos a la conclusión de que todos son autovectores. Bueno, listo. Probamos esto que queríamos probar. ¿Sí? Bien, gracias, profe. De nada, que de hecho, digo, si el ejercicio diría sea f de Rn en Rn, y podríamos probar casi lo mismo. ¿Sí? Pues podríamos probar lo mismo, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta más de todavía la práctica 3? Sí, Diego, dale. A ver, entonces digo ahí pregunta, una duda general sobre matrices inversas y autovalores. Si tenés A en R a la n por n con autovalores a 1, a 2, todos distintos, digamos, sería. Sí, sí, tal cual digo. O sea, ahí como la matriz es inversible, eh, esos autovalores tienen que ser distintos de cero. ¿Sí? Entonces, en ese caso podés tomar, digamos, a 1 a la menos 1, que sería 1 sobre A1, 1 sobre A2, ¿sí? Incluso si tenés algún autovalor doble, se va a respetar la multiplicidad, ¿sí? Porque básicamente lo que se puede demostrar también es que además de que hay esa relación con los autovalores, los autovectores son los mismos. Sí, bien, tal cual digo. Sí, ahora, para que hagamos una pequeña demostración. Nosotros sabemos esto, ¿no? Que A por B es igual a lambda por B. Si multiplico por A a la menos 1, sí, tal cual, como digamos en el sentido, si lo pensás más en el sentido geométrico, eh,
digamos, si la transformación, suponete que lambda es 3, si la transformación lo que hace es estirarlo, ¿sí?, a 3 veces la longitud, o sea, multiplico por 3, la inversa, como tiene que volver al mismo vector, lo que tiene que hacer es multiplicarlo por 1/3. O sea, vuelve a la longitud original. Está bueno eso, pensarlo de esa manera, como más geométrica, ¿sí? Y si no, bueno, podría hacer la cuenta así, digamos, multiplicando por la matriz inversa. Yo sé que me queda, bueno, a la menos 1 por a es la identidad. Del otro lado me queda a la menos 1 por lambda por b. Recordemos que el lambda lo puedo poner a la izquierda e incluso lo puedo pasar dividiendo del otro lado. Y entonces me queda que a la menos 1 por b es 1 sobre lambda por b. Y bueno, entonces ahí probé que el b sigue siendo autovector de la matriz inversa, pero que el autovalor ahora es 1 sobre lambda. ¿Sí? Siempre, bueno, suponiendo que lambda es distinto de 0, porque si lambda no es distinto de 0, quiere decir que hay algún vector en el núcleo de la matriz y por lo tanto la matriz no podría ser inversible, ¿no? Entonces, en este caso es razonable suponer que el lambda es distinto de 0. Bien, genial. Eso estaba por ahí en los verdaderos falsos y algún lugar más. ¿El resto, alguna duda con esto? Claro, está bien, digo. Tal cual, fíjate que las rotaciones hay muy pocas que van a tener autovalores y autovectores, digamos. Tendría que ser una rotación o de nada o de 180, digamos. Porque si no estás siempre cambiando la dirección. Es un caso muy particular, está bueno para pensarlo igual, el de rotaciones. Y después el de polinomios y eso podés pensarlo así. Esta cuenta que hicimos la podríamos haber hecho con f de b igual a lambda b y f a la menos 1 y es la misma cuenta, con algunas sutilezas de pensarlo como transformación lineal, pero es prácticamente la misma cuenta, la misma idea. ¿Sí? Excelente. Bueno, el resto había pensado un poco en eso. Está claro ahí lo que plantea Diego. Estaba en varios ejercicios para pensar, en el 30, por ejemplo. Habría que ver en R2. Claro, eso sería en R3, digamos. Que vos lo estás pensando, digamos que algunos roten sobre un plano, o sea, sería una rotación y una simetría. Ahí sería ya, habría que pensarlo de otra manera, digamos, porque algunos harías la simetría respecto del plano y el eje de rotación te quedaría como un autovector, digamos, de autovalor menos 1, ¿sí? Y los de la rotación del plano no serían, salvo que la rotación sea de 180, que también sería de ahí de autovalor menos 1. Digamos, yo estaba pensando más en R2 igual. En ese caso se podría pensar que si la rotación es de 180, justo lo mandás digamos, al opuesto, multiplicás por menos 1, pero que si la rotación no es de 180, bueno, no, siempre vas a cambiar la dirección.
salvo que sea de 360, pero que no hace nada, digamos, una rotación de 360. Pero bueno, eso está bueno para pensarlo. Acordate, Frank, que las traslaciones no son transformaciones lineales, ¿sí? O sea que en ese sentido no podemos pensar en autovectores y autovalores, pues lo definimos para transformaciones lineales, ¿sí? Y las rotaciones es esto que decía, o sea, si estamos en R2, no sé, si hago una rotación de 90, fíjate que ningún vector va a caer al múltiplo porque siempre estoy cambiando la dirección, ¿sí? Y en realidad que un vector, si B va a lambda por B, siempre me quedo en la misma recta, ¿sí? O sea, por eso yo decía que si roto justo 180, me quedo en la misma recta porque al vector B lo mando a menos B, ¿sí? Bien, y ahí tengo, digamos, en realidad ahí todos van a ser autovectores, ¿sí? Pero en otro caso de rotación no. O sea que, bueno, habría que hacer las cuentas, ¿no? Pero eh, probablemente lo que pase en los demás casos es que haya autovalores complejos, ¿sí? Porque, bueno, pensándolo geométricamente, ahí no tiene sentido que un vector sea autovector, ¿sí? Diego, lo que pasa es que en R2 no tenés el eje Z, digamos. Claro, claro, por eso vos estás pensando en una rotación respecto de un eje en R3, digamos, que sería otra cosa. Claro, está bien. O sea, si vos tenés en R3 una rotación respecto de un eje, ahí en realidad, claro, el eje Z quedaría igual, sería autovector de autovalor 1. Habría que pensarlo de otra manera ahí. Pero sí no sería, no estaría en R2, digamos, definida como transformación lineal, por más de que vos estés trabajando sobre un plano. Bien, buenísimo. Bueno, el resto va siguiendo un poco lo que estamos charlando. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal, Mate? Buen día. Buen día, Sebastián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo al final no pude terminar de resolver el 27, que lo habíamos empezado, lo dejamos planteado, pero no lo terminamos de hacer. No sé si Ah, lo sí, podríamos terminar de cerrar, por favor. dale. Para el resto hice la cuenta. ¿Me recordás cómo había quedado la matriz? La De... matriz de B en B. Sí, tal cual. Va, eso lo Bueno, teníamos. ¿Pero habíamos calculado el característico también o no? no, No. pero yo esa cuenta la tengo hecha y lo que me... Uy, se empezó a retroalimentar. Ah, Eh, lo que no es que me hizo ruido, pero viste que yo lo había planteado en principio de otra manera sí. y a los autovalores que llegué planteando, bueno, como vos habías dicho, con el polinomio característico y demás, fueron los mismos, digamos. Ah, Así que no bien. sé si eso fue suerte, casualidad o por ahí no estaba mal el planteo. O por ahí No, no lo había expresado de manera clara, entonces no se entendió bien lo que había hecho. no, puede ser. ¿Te parece? ¿Querés subírmelo en el foro? ¿La foto lo tenés hecho todavía? Sí, 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 sí. ¿Querés después Sí, subírmelo? Así bueno, lo miro bien y veo. Tal vez sí es dale. verdad que tal vez estaba bien. Bueno, dale. 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 Igual si querés chequeamos Después la yo lo solución. que...
con los demás. El resto, ¿qué autovalores te dieron, Sebastián? 2, 1 y 0. Bien. ¿Alguien más hizo la Yo lo, cuenta? ¿Terminó de hacer la cuenta? Bien, ahí Valentina dieron los mismos. ¿Y cómo te dieron los autoespacios, Sebastián? es que, claro, planteé lo que hice fue como plantear, no sé si estuvo bien, matrices, la matriz de B en B, reemplazando por los valores de lambda. Eso está joya, pero Esta veamos, joya. ahí hay un paso más que es donde quiero hacer hincapié. Por ejemplo, en 2, ¿qué vector te dio cuando reemplazaste? Vector. Chan. Claro, ¿qué autovector te Eh, dio? o sea, lo que debería por ahí, o sea, yo me colgué ahí, planteé las matrices y puse como, bueno, estas son las coordenadas de los autovectores en B y tenía que calcular el autoespacio, digamos, de cada matriz. Como que no hice más, así que bueno. Ah, ok, quedaste ahí. Eh, pero bueno, con la matriz que me quedó entonces debería calcular cada autoespacio. Sí, o sea, por ejemplo, con el 2 te va a salir el 001. Claro. Y después quedaría que I es igual a 3X. Pará, ¿eh? Entonces, si es el 001, quiere decir que el autoespacio asociado al 2 es el generado. Recordemos que ese 0, 1 son coordenadas en base B, entonces esto va a ser el generado por B3. ¿Está bien? Y eso es todo. Y tengo que hacer lo mismo con lambda 2 y con lambda 3. ¿Sí? Y después juntar Pero todo en una no, nueva no sé si base. no sé si me termina de cerrar, por ejemplo, ponele que reemplacemos en la matriz de esa que pusiste, de Sí, B en B, por lambda 2. ¿Cómo quedaría? dale, Quedaría, hagámoslo. Tenemos entonces, reemplazo por lambda igual, esto sería -1 menos lambda es -3. claro, Bueno, 1, 0, después -2, 2 menos lambda sería... 0. Ah, estamos reemplazando por -2. 2 menos 2 es 0. No, 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 por 2. O Por sea, 2, hay perdón. que restar 2, ahí va. Ahí estamos. Y la última me queda 0, 0, 0. ¿Sí? Esto por X y Z. O sea, en realidad esto es igual a como veníamos haciendo siempre. Eso no, en este caso no cambia, porque me queda un sistema lineal, homogéneo. Claro, solo que no son coordenadas, sino, bueno, digo, justamente son coordenadas en vez de Tal cual, como todavía estamos en exponentes. R3, pero en realidad estamos. El ejercicio original está en un espacio que no sabemos cuál es. Acá tengo, bueno, dos ecuaciones. Por un lado, -3x más y igual a 0. Ah, ahí está. No, ahí me cerró un poco más. ¿Está bien? Por eso hasta acá es clásico, digamos, o como lo veníamos haciendo. Claro, porque queda que X e Y son 0 y Z libre, ahí va. Nada, estaba medio enroscado. No, tal cual, pero es eso. Acá me queda x igual a 0, entonces y igual a 0, z quedó libre. Y ahí aparece ese 001 que se había puesto. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, habría que hacer lo mismo con los otros dos autovalores Y después y ahí traducirlo a la quedaría. base esta B1, B2, B3. Claro. Bueno, no sé. Yo por lo menos tengo algo con. No sé. Está bien. Pará, pero con eso que lo podés terminar, sí.
Claro, puedo avanzar más, sí, 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 porque hasta ahí me había trabado. No sabía Dale. muy bien cómo seguir. Cualquier cosa me volvés a preguntar y de nuevo, si querés lo que hiciste, subirlo en el foro que lo miro. Dale, dale, eso sí me... Porque sería como otra manera de encararlo y me da curiosidad si fue suerte o por ahí si es válido. Dale, está bueno, subilo. Y de hecho esto también, si después seguís todas las cuentas, si querés subirlo, subilo también. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ahí se está por cortar, pero volvemos a este link. ¿Alguna pregunta más de la práctica 3? Bueno, ¿les parece que arranquemos entonces con la 4? Igualmente, sí, igualmente después, si sigue habiendo dudas de las 3, volvemos y seguimos. Ok. ¿Por dónde venís? Ah, dale. Ah, vi, creo que te lo corregí. A empezar a trabajar con un tema casi totalmente nuevo, aunque van a ver que algunas cosas ya estuvieron trabajando en álgebra 1, ¿sí? Ahí va a haber un concepto que ustedes vieron en álgebra 1 que nosotros acá lo vamos a extender bastante, porque lo vamos a tratar de generalizar para espacios más abstractos. Y bueno, siempre con la idea de poder aplicarlo a su carrera, ingeniería de sonido. Así que vamos a arrancar esta práctica eh, con un ejemplo, ¿sí? Un problema para pensar que, que después bueno, va a disparar toda una teoría, ¿sí? Que es la de espacios euclidios, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar en esta práctica. Que bueno, así como va a ser la más aplicada a sonido, en algún punto también va a ser la más abstracta, aunque ya creo que a esta altura ven que la materia es bastante abstracta, ¿sí? Eh, entonces, bueno, arranco leyendo, ¿sí? Esta parte que es el problema. Cualquier cosa que no se entienda, me paran, ¿sí? O cualquier cosa que quieran acotar, también comentar, me paran y pueden comentarlo, ¿sí? Vamos a trabajar un poco en esta práctica, ¿sí? Con señales analógicas y digitales, ¿sí? Bueno, dice, en el siglo XVIII, Fourier demostró que muchos sonidos se pueden representar mediante ondas más o menos simples. Es por eso que hoy sabemos que las funciones continuas son, en muchos casos, buenos representantes para los sonidos. Describir un sonido es un problema de la física que tiene muchas aplicaciones, ya que entendiendo propiedades de la función que lo representa, podremos deducir características de su comportamiento, ¿sí? Es decir, hasta ahí, ¿no? El sonido es, o se puede pensar como un fenómeno físico, ¿sí? O acústico, que es como una rama de la física, y dentro de esa forma de pensar al sonido, tenemos también una forma de representarla matemáticamente, ¿sí? La física se, se sostiene, digamos, o usa bastante la matemática para, para hacer sus interpretaciones, ¿sí? Así que, bueno, Fourier demostró un teorema que no sé si ya lo vieron o lo van a ver, de cómo representar algunos sonidos mediante sumas de senos y cosenos, ¿sí?
Por otro lado, otra forma de representar un sonido y almacenarlo en una computadora es mediante una señal digital, ¿sí? Lo que hace una placa de sonido básicamente es tomar muestras de la presión que recibe el micrófono o traductor que se use en distintos intervalos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ponemos 44.100 Hz como frecuencia de muestreo, lo que estamos haciendo es indicarle a la placa que tome muestras de intensidad del sonido 44.100 veces por segundo, ¿sí? Son todos datos, digamos, que almacena la computadora a través de la placa, ¿sí? La intensidad de presión, y de esta manera tendremos una función que es constante en intervalos de tiempo de 1 sobre 44.100 segundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en cada muestra que hace, ¿sí?, de esas 44.100 muestras, la computadora almacena un dato, ¿sí? Y ese dato es la referencia que tiene la computadora en un intervalo de, bueno, esto 1 sobre 44.100 segundos, que sería la longitud, ¿sí?, del intervalo que queda, si divido al segundo en la cantidad de muestras que tomé. ¿Está bien? Es decir, que si a tiempo cero la intensidad es x1, entonces se registrará esa intensidad por un intervalo de 1 sobre 44.100 segundos, ¿sí? De esta manera, la computadora almacena toda la información en un vector que podemos pensar como una función escalonada, ¿sí? Bueno, y se parecía al primer problema de esta práctica, que ahora lo vemos, ¿sí? Una función escalonada es, bueno, como una escalera, digamos, por eso dice escalonada, ¿no? Porque tenemos en ese intervalo, tengo esta intensidad, próximo intervalo esta intensidad, después esta intensidad, después esta, no sé, después esta, estoy inventando, pero a esto se refiere con una función escalonada, ¿sí? Porque justamente las muestras son discretas, ¿sí? No hay una continuidad porque es imposible que la computadora tome una muestra en cada instante de tiempo, porque, bueno, en realidad habría infinitos instantes de tiempo, ¿no? En un segundo, aunque obviamente no los reconocemos, hay infinitos instantes de tiempo, ¿sí? No sé si a alguien le gusta la literatura, pero Borges flasheaba mucho con eso, le gustaba bastante la matemática, y por ejemplo en el cuento de la Aleph, eh, trata bastante esa idea, de, bueno, obviamente desde la idea del infinito, ¿no? De que en un intervalo hay infinitos valores, ¿sí? Eh, la trata desde la literatura, está bueno para leerlo, es un tema muy lindo, que igual lo que ustedes no ven en la carrera, lo del infinito y los distintos tipos de infinitos que hay. Pero bueno, entonces, básicamente una placa de sonido, la forma matemática de representar que tiene un sonido sería una función escalonada, ¿sí? Un vector, digamos, con distintas medidas de intensidades que va tomando de la muestra, ¿sí? Va siendo una muestra en realidad. Y bueno, este tipo de función se conoce con el nombre de señal digital, ¿sí? Y a pesar de ser una aproximación de la señal analógica, que sería, digamos, el fenómeno físico del sonido, medido exactamente, ¿sí?, o representado físicamente mediante una función, que como dice Fourier son sumas de senos y cosenos, ¿sí? Entonces se sabe que tomando la cantidad de muestras mencionada más arriba, ¿sí?, ese número que no es inocente, tendremos una aproximación fiel, en tanto que escuchamos un sonido prácticamente igual al que grabamos, ¿sí? Si nosotros grabamos con nuestra placa, con esta frecuencia de muestreo, y después escuchamos lo que grabamos, bueno, digo, prácticamente va a ser lo mismo, ¿sí? Algunas personas se darán cuenta que no, pero la mayoría de las personas van a escuchar lo mismo o prácticamente lo mismo, ¿sí?, que grabamos. Ese se llama teorema de Nyquist, no sé cómo se pronuncia, pero no sé si lo vieron también. Creo que en Introducción a la Acústica ven algo de eso, ¿sí? No sé si ya la cursaron,
pero bueno, es como un teorema básico, ¿sí? En el secundario, buenísimo. ¿Lloraste de alegría, Belo, o de miedo por lo que estabas viendo? Ahí va. Me era difícil comprender, claro. No sé, la verdad no vi la demostración del teorema, o si la vi, la verdad que fue hace tiempo y ya no me la acuerdo. En grabación se ve, buenísimo. Es un teorema importante, digamos, porque digamos que también tomar muestras, por ejemplo, uno puede subir la frecuencia de muestreo, pero también necesita una computadora más pulenta para, para, para que procese todos esos datos, digamos. Si subo la frecuencia de muestreo, tiene que subir la capacidad de almacenamiento de la computadora y la velocidad, ¿sí? También el formato que vas a exportar va a ser más pesado, ¿está bien? Y los parlantes que lo reproduzcan, que sería como la salida, ¿sí? Bien, ¿y en video se pueden usar frecuencias más bajas o no? ¿En video necesitan más o en audio? Ah, ok, ahí va. Claro, en video en general está un poco más, ¿no? Perfecto. Bien, pero bueno, igual el número está por ahí, digamos. Son, digo, 4000 dentro de 44.000 no es tanta diferencia. Eh, claro, los videojuegos viejos, digamos. Igualmente creo que los bits es otro parámetro que se mide, ¿sí? ¿Qué parte, Fran? Claro, vos en la placa o en el multipista que uses, eh, te da la frecuencia de muestreo, que es 44.100, y los bits es como otro dato, es claro. Son como dos cosas distintas, Fran. Claro, ahí va. Está bueno eso, Abel. Los bits tiene que ver con eh, la cantidad, digamos, de eslabones que puede usar la computadora para cada muestra de intensidad que toma. ¿Sí? Claro. Está bien, si tenés más bits, esa intensidad la vas a tomar con mayor fidelidad, si se quiere. O sea que también sería importante. Pero bueno, sería como otro parámetro más. ¿Sí? Claro, tiene más definición porque guardás más información. ¿Sí? Claro, la tasa de muestreo quiere decir cuántas veces tomás información en un segundo. ¿Sí? Bien, no sé cuáles los bits estándar que se usan. 16 para CD, 24 digital. Buenísimo, Fede. Bien. Excelente. O sea que ahí tendrías un vector para cada muestra que tomás, un vector de 16, de longitud 16, digamos, con ceros y unos. Bueno, una cosa que podemos ver acá, ¿no? Que hasta acá veníamos trabajando con R3, con R2, pero ya está claro que, bueno, por ejemplo, acá ya tenemos R16, ¿sí? Los problemas en general
que provienen de una aplicación, la matemática se agranda, ¿sí? Sin embargo, trabajamos en esos espacios porque las ideas son exactamente lo mismo. Sí, necesitan ya depender de una computadora, pero es importante entender los procesos matemáticos detrás para después poder pedirle a la computadora que lo haga a una escala mayor. ¿Sí? Igualmente ustedes creo que como ingenieros también, cierta afinidad con la computación sería importante, digamos, pero bueno, igualmente tampoco es un requisito indispensable. Después van a trabajar un poco, ya en señales y sistemas, van a empezar a trabajar un poco con el Python. Y bueno, claro, si les gusta eso, ahí creo que sí, van a tener que entender más de electrónica y de computación, pero bueno, depende siempre lo que les guste. La ingeniería es amplia en ese sentido y por ahí cada uno puede disparar para lugares distintos, ¿sí? Y ahí también en qué por ahí se especialice más o qué parte de todo lo que vieron les guste más y quieran profundizar. Eso va a depender de ustedes también. Está bien, Fede, y sí, y bueno. Buenísimo. Bueno, seguimos. Entonces, hasta ahí tenemos las señales digitales, ¿sí? Y dice, bueno, este proceso termina cuando volvemos a escuchar el sonido por nuestros parlantes o auriculares, ¿sí? O sea, una vez que grabamos, en general queremos escuchar lo que grabamos, y para eso es necesario volver a transformar la señal digital, ¿sí? Función escalenada que almacenó la computadora, en una señal analógica, ¿sí? Una función continua, o si vieron el teorema de Fourier, como suma de senos y cosenos, ¿sí? ¿El teorema de Fourier se ve en Introducción a la Acústica o no? Al menos lo mencionan. Se menciona, claro, ok, perfecto. Después igual lo van a ver en varias materias, creo. En análisis 3 van a trabajar un poco series de Fourier, ¿sí? Más de la matemática, y en señales de sistemas creo que también lo vuelven a ver y lo trabajan un poco mejor, ¿sí? En acústica, imagino que también tiene una materia que es acústica directamente, o física acústica, o alguna física que se especialice en acústica, imagino que tienen también, ahí probablemente lo trabajen con profundidad también. Electroacústica, bueno, es un teorema importante para ustedes porque, bueno, da una manera física / matemática de interpretar el sonido. ¿Sí? Claro, para muchas cosas es bien importante. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces acá básicamente lo que nos va a importar es que bueno, los sonidos armónicos se pueden escribir como sumas de senos y cosenos, ¿sí? Eso es el teorema de Fourier dicho muy, muy rápido, ¿sí? Bueno, entonces dice, necesitamos, así como cuando grabamos, pasamos de una señal analógica, o sea, de un fenómeno físico a una señal digital, ¿sí? Un fenómeno, si quieren, más de la computadora. Después tenemos que volver para atrás para sacar el sonido por el parlante y que volvamos a escuchar ese sonido. ¿Sí? Entonces necesitamos volver a transformar la señal digital en analógica. ¿Sí? Y bueno, entonces necesitamos, como lo único que vamos a tener es ese muestreo que hicimos, esa función escalonada, necesitamos encontrar una señal analógica, ¿sí? Que sea lo más parecida posible a esa señal digital. ¿Sí? A ver, voy. Una señal digital dijimos que era algo así. ¿Sí? Bueno, una señal analógica, digamos que sería algo así. ¿Sí? Esto es obviamente un caso muy simple.
esto ya se pone complejo, ¿sí? Bueno, habíamos visto un poco eso, ¿no? Esto sería un seno de X, digamos, un tono puro tiene esto, pero ya si toco una guitarra o incluso si canto o hasta hablo, ya las ondas se empiezan a complejizar un poco y entonces la señal digital también va a ser un poco más compleja, ¿sí? Pero bueno, la idea es que nosotros podamos transformar esta señal digital, esta función escalonada, en una suma de senos y cosenos, ¿sí? O una función continua. ¿Está bien? Entonces, bueno, necesitamos una función continua que esté lo más cerca posible de esa función escalonada, ¿sí? Para que sea un buen representante, o sea, para que realmente volvamos a escuchar el sonido que habíamos grabado, ¿sí? Dice, bueno, lo más cerca posible está entre comillas, porque decir eso requiere definir una noción de distancia entre funciones, ¿sí? Es decir, tratar de entender qué quiere decir que dos funciones están cerca, ¿sí? Ese va a ser uno de los objetivos de esta práctica. Vamos a proponer una noción de cercanía entre funciones y encontrar un método para poder resolver el problema de transformar una señal digital en una analógica de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, nosotros teníamos nociones de distancia, pero para números. Ahora, en una función, ¿cómo hago? Hago punto a punto. ¿Cuál sería una buena noción de distancia? Esa es una primer pregunta, ¿sí? Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo transformo una señal digital en una analógica de la mejor manera posible? O sea, para tener confianza de que lo que haga va a estar bien. Bueno, dice, esto nos va a llevar un tiempo y requiere herramientas matemáticas complejas y profundas. Es por eso que iremos repensando y repasando nociones que ya aprendimos en otros contextos para poder solucionar este problema. Como procedimiento matemático es interesante ver cómo una herramienta que sirve en contextos accesibles como el plano o el espacio puede servir en contextos más abstractos como el de las funciones, ¿sí? Después veremos a qué refiere esto. Y también es llamativo el hecho de que para resolver un problema tangible y concreto, como escuchar una canción o un audio por un parlante, se terminen utilizando elementos matemáticos bien abstractos, ¿sí? Creo que estas dos afirmaciones van a terminar de cerrar después de que hayamos terminado la práctica, ¿sí? Pero bueno, en principio el problema disparador que tenemos es bastante concreto, ¿sí? Y después van a ver que las herramientas matemáticas que usemos van a ser bastante abstractas, ¿sí? Así que el comentario va un poco a eso, ¿sí? Bueno, dice, por otro lado, muchas de las cosas que pondremos en juego en esta práctica se irán profundizando en contextos que tengan que ver específicamente con su carrera en materias que siguen, ¿sí? Bueno, especialmente en señales y sistemas, y creo que la otra materia es procesamiento de señales, ¿sí? Esas dos van a usar bastante, de cosas que ven acá y también que van a ver en análisis 3. Así que bueno, esto es un poco el disparador de la práctica y ahora vamos con algunos problemas para seguir pensando en esto. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, ok, está ahí bien. Bueno, entonces, ahora lo que quería es que piensen el ejercicio 1, ¿sí? Bien, Ale, me alegro. Que piensen el ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿sí? Que piensen un rato eso para ver, digamos, cómo lo conectamos con el tema que estamos trabajando ahora. Y a partir de eso tratar de ya empezar, bueno, a pensar las herramientas matemáticas que necesitamos. Así que bueno, les pido que piensen el 1, el 2 y si les queda tiempo también empiecen a pensar el 3. Los 3 son muy parecidos, solo que están en contextos distintos, ¿sí? Pero bueno, básicamente fíjense que lo que pide es aproximar. Acá tenemos una función escalonada en el 1 y nos pide aproximar por una función continua, ¿sí?
En este caso, la propuesta es totalmente abierta. ¿Sí? Ustedes pueden proponer lo que se les dé la gana con el objetivo de que aproxime a la función escalonada. ¿Sí? Y en un segundo ítem pregunta, bueno, esa aproximación que diste, ¿qué tan buena te parece? ¿Sí? Después el ejercicio 2 también es la misma idea, pero ahora, dada una recta, te pide que propongas un vector de la recta que aproxime al vector menos 1, 2. ¿Sí? O sea que también tenemos un problema de aproximación. Y después la pregunta, ¿qué tan buena te parece tu aproximación? ¿Sí? Después vamos a intentar de comparar estos dos contextos, a ver si tienen algo similar. Y después si llegan al 3, es la misma idea, pero bueno, con matrices. ¿Sí? Así que bueno, les dejo entonces un rato para que piensen esos 3 ejercicios y nos volvemos a conectar. ¿Les parece que volvamos a las 11 y hagamos una apuesta en común, teniendo en cuenta, en principio, los primeros 2 ejercicios y si llegamos también al 3? Dale, joya, bueno. Tómense un ratito entonces para pensar los dos, ¿sí? Traten de meterle un rato a cada uno. Si ven que se colgaron mucho con el 1, en algún momento pasen al 2 para pensarlos, ¿sí? En el 1 realmente hay muchas respuestas posibles, y en el 2 tal vez lleguen a una respuesta más concreta, pero bueno, un poco la idea es esa, que se den esa libertad de pensar lo que quieran en este caso, sin pensar tanto si está bien o está mal. ¿Sí? Es bastante más intuitivo el ejercicio 1. El ejercicio 2 tiene más herramientas para aproximar, pero también se pueden mandar a hacerlo más intuitivamente y está bien. Bueno, listo, nos encontramos entonces, que dijimos a las 11. 11 horas volvemos. De los ejercicios 1 y 2, y si hay tiempo el 3. ¿Sí? Dejo entonces conectado igual hasta que se acabe por grabar. Bueno, vamos entonces con el primero. ¿Sí? Nos daba la función escalonada. A ver que la grafiqué acá en el GeoGebra, acá. ¿Sí? Esta que valía, bueno, menos 1 entre menos pi sobre 2, 0 entre menos pi sobre 2 y 0, vale 1 entre 0 y pi sobre 2, y vale 0 entre pi sobre 2 y pi. ¿Sí? Esto, bueno, sería una posible muestra, digamos, de intensidades, eh, muy simplificada, porque fíjense que habíamos visto, eh, eran 44.100 muestras por segundo, y acá tenemos, bueno, en principio 4 muestras, ¿sí? En un periodo de 2pi. Después también vamos a ir viendo por qué, es que acá estamos entre menos pi y pi, eso después va a tener cierta importancia. Pero bueno, en principio me gustaría que me vayan diciendo a ver qué soluciones salieron, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos tratando de comparar y viendo qué es lo que salió. Ah, no volví a compartir pantalla, ¿no? Esto es lo que pasó. Bien, ahí ya Fede tira una. Las vamos a graficar acá también y tratar de ver después entre todos y todas cuál es la que más nos convence, ¿sí? O sea, por ahí hay varias que nos convencen también. Bien, ahí tenemos dos ya. Voy con la de Fede, que dijo primero. Gracias, sale ahí no estaba compartiendo, ahí compartí. Voy a esta es la escalonada, ¿sí? Bueno, y lo que pedía entonces era una función g que aproxime bien, ¿sí? Entonces, voy primero con la de Fede Samper, que dice, bueno, el seno, no sé si acá sí, es seno, ok. De x menos pi sobre 2, ¿sí? Esta es la que propone, Fede Samper. ¿Sí? ¿Cómo la pensaste, Fede? ¿Pensaste en algo particular?
puso coseno, Fede? Ah, perdón, perdón. Gracias. Ahora sí. Esta sí, ¿no? Coseno de... Bueno, GeoGebra. Te lo pido. Bueno, GeoGebra está en mi contra. Ahí está. Bien. Bueno, ahí esta es la que dice Fede. ¿Cómo llegaste a esto, Fede? ¿Querés contar algo? ¿Encontraste alguna razón en particular? Más a ojo. Me manda el mic, perdón. Y la planteé en el GeoGebra. Fui bien, buenísimo. ¿Fuiste probando? ¿Con qué probaste? ¿Con coseno? Bien, buenísimo. Está buena, me parece lo que tiene de bueno, a ver si coinciden, es que, bueno, el crecimiento coincide bastante bien, ¿sí? Fíjense como, además de que toca en estos puntos, acá la escalonada crece y el coseno que propone Fede crece y el de crecimiento también, ¿sí? Por ahí, bueno, por ejemplo, acá, por acá, la que dice Fede vale cerca de 0 y la escalonada vale 1, digamos. Acá habría bastante diferencia, por acá también, por ejemplo, acá vale 0 y la de Fede vale casi -1, ¿sí? Eso sería como la contra. La ventaja creo que es que el crecimiento lo respeta bastante bien, ¿sí? Vos probaste otra, a ver, dale, ahora igual vamos a ir probando varias. Eh, Bien, ahí Nazarena, también elegiste esta que eligió Fede. Buenísimo, o sea que esta se repitió. Después otra que veo acá, Ale dice seno de X y Ezequiel, Dylan y Rodrigo van con coseno de X. ¿Sí? Eh, sí, digo, puede ser en parte siempre y cuando sea continua. ¿Sí? Vayamos probando otra. ¿Sí? Voy probando G1. Buenísima, digo, pará, ahí la vemos. Me va a costar más graficarla, pero está muy bueno lo que pensaste. Bueno, seno de X era otra que apareció. Wow. Perdón, GeoGebra. Yo estoy en contra de GeoGebra o el GeoGebra está en mi contra, pero no nos estamos entendiendo. Bueno, fíjense que es la misma, ¿no? Ale, la que proponés, seno de X. Recordemos que esto es una propiedad, ¿no? Que el coseno es un desfasaje del seno o viceversa. ¿Sí? Eh, Perfecto. Pero bueno, es básicamente la misma curva que la que había propuesto ahí Fede Samper. ¿Sí? Bien. Bien, ahí Abel tiene otra. Vamos a ir viendo. Después otra, coseno de X, algunos habían dicho directamente. Vamos con G2. Igual coseno de X. ¿Sí? Esta es otra. Veamos. Acá, fíjense que también respeta el crecimiento y el decrecimiento. Y bueno, se acerca mejor acá, pero también está bastante lejos acá, por ejemplo, cerca del -1,5 a la izquierda de -1,5, está bastante lejos. ¿Sí? Lo mismo acá, cerca de 1,5 está bastante lejos, cerca de 0 está bastante buena. Entre estas dos, yo la verdad que no sé con cuál me quedaría, creo que las dos tienen como las mismas ventajas y desventajas. ¿Sí? No, Fran, ninguna le va a pegar a todos los puntos porque es imposible que una función continua le pegue a todos los puntos. ¿Sí? Bien, para ahí vamos con la de Diego. No te la voy a graficar exacta, Diego, pero voy a poner más o menos tu idea. Y después Abel también estaba con un coseno, pero el coseno de X menos pi sobre 4 sería.
el azul, paren que vamos a dejar... Ah, no, es la naranja. Esta no sé. Esa parece el mejor, ¿no? Como que en ningún punto hay una distancia de 1. ¿La naranja te parece mejor? La de coseno menos pi sobre 4. Ah, es esta, perdón, ahí Es está. como un intermedio entre las otras dos. Está buena, claro, porque les pega al medio de los intervalos y es verdad, también respeta el crecimiento, ¿sí? Y tal cual, como dicen ahí, no, en ningún lugar hay distancia de 1. Las distancias, al menos puntuales, parecen mejores, ¿sí? Está buena Isabel. En principio coincido que, que parece mejor que las opciones anteriores, porque además de respetar el crecimiento y el decrecimiento, eh, las distancias, digamos, punto a punto parecen ser más pequeñas, digamos, parece estar más cerca, entre comillas, en ese sentido. ¿Sí? Claro, está un poco entre las dos de las que habían puesto antes, así que esta parece, hasta acá para mí, eh, la mejor opción, ¿sí? Faltaría después, ahora, perdón, voy a dibujar un poco algo parecido a lo que proponía ahí Diego. Lo que hizo Diego fue, bueno, básicamente transformar a esta función escalonada en una función continua. ¿Sí? Vamos a tratar de... Algo así puso Diego, él lo pone que acá valida igual. Bueno, paren que esto va a ser difícil. Ah, puedo hacer segmentos también, ¿no? Sí. Diego hizo algo así. Acá le puso que valga igual. Acá metí una mini rectita. Acá, bueno, hasta podría haber mayor precisión. Los números que puso él eran bastante grandes, así que tal vez incluso tenga mayor precisión. Acá puso otra recta. Acá también una rectita. ¿Sí? Bastante empinada. Creo que le había puesto 1000, o sea que es súper empinada la que puso. Está bueno porque es igual en muchos puntos esta. ¿Sí? Ahí, algo así, Diego, habías pensado, ¿no? Bueno, creo que la idea más o menos se entiende. Sí, está buena uy, pará. No. La idea que puso está buena, en este sentido sí, se cumple, está bastante cerca de todos. ¿Sí? Genial, Diego, muy buena idea. Tiene una contra esta idea, a ver si alguien se da cuenta cuál es. Para mí tiene dos contras, en realidad. Como aproximación parece la mejor, sinceramente, es continua. Y en casi todos los puntos es igual. De hecho, acá yo la dibujé peor incluso de lo que había propuesto Diego, porque la puedo acercar bastante más, ¿sí? A que coincida en casi todos los lugares. Bien, Fede, tal cual. O sea, si fuese un audio, se estaría recortando la onda, ¿sí? O sería como una onda cuadrada, digamos, y podría llegar a distorsionar un poco el audio, ¿sí? Que igualmente no era parte del problema, ¿no? Pero por cómo lo veníamos pensando, ¿sí? Y el otro problema, Diego, perfecto, es que no es derivable. ¿Sí? Acá en estos puntos no es derivable. Y bueno, eso en algunos casos también podría ser un problema, ¿sí? Si buscamos una solución que sea suave. Digamos, igualmente esos dos puntos no eran parte del problema 1. En ese sentido está bárbara la función que propone Diego. Pero como para seguir pensando, esas serían dos contras. ¿Sí? Pero bien, muy buena.
Bueno, ahí tenemos varias, entonces, varias posibilidades. ¿A alguien se le ocurrió alguna más, alguna distinta a estas que fuimos graficando? A mí se ¿Cómo me sería triangular? A ver, había... ¿perdón? No, yo decía que se me había ocurrido como una especie de mezcla entre lo que sería así, no sé, segmentos y después en vez de unir los puntos para que sea continua la función por rectas, no sé, ponerle enganchar el segmento en el mínimo de ese coseno que está dibujado, que sería coseno menos pi sobre 4, y hacer como la unión entre los puntos o entre sí, las partes de la función esa discreta eh, con una función trigonométrica en vez de una recta. No sé si se entiende. Sí. Sí, sí. Y se puede hacer algo así. De hecho, después lo vamos a terminar haciendo, pero va a quedar algo más raro. Lo grafico más o menos como queda. Va a quedar, acá va a quedar como un saltito siempre, y después acá va a ser como así. ¿Está bien? Acá siempre los bordes pega como un saltito. Esto si empezamos a mandar suma de senos y cosenos, ¿sí? Correspondientes. A ver, una cúbica también podríamos pensar, pero pasa que en algunos lugares va a quedar muy mal. Y a ver, Abel. Como un módulo, dirías más, Abel, digamos, eso que decís a lo último. Ah, seno de x al cubo. Sí, un módulo también, en algunos casos iría bien. Paren que voy a borrar. Probemos algunas más con trigonométricas, a ver qué pasa. A ver si sirven. Por ejemplo, coseno de x al cubo. Wow. Bien, bueno, no sirvió en este caso, pero es interesante lo que da. Y a ver, Fede, probemos seno de x al cubo. O coseno al cubo podría ser también. Ya estamos más tirando al azar. Esta por ahí con un rescalamiento, a ver. No, pero acá la voy a mover nomás. Bueno, estoy probando bastante al azar. Esta tiene lo suyo, porque también se acerca bastante ahí. A ver, ¿se les ocurre alguna otra cosa? Pi sobre 4. Probemos. No, ahí creo que se quedó peor. Claro. Y a ver, vamos a probar 3 pi sobre 4. Ahí va. Ahí está lindo, ¿eh? No, está bien, Fede, es así, es para probar. Eh, comenten lo que quieran. Ahí esto es lo que decías vos, Ale, creo que ahí está bastante buena también. De las trigonométricas, digamos. Como aproximación, la mejor opción sigue siendo la de Diego, creo, pero dentro de una función trigonométrica y derivable, digamos, esta está buena. ¿Sí?
Otra cosa, digo, pensando en Fourier, bueno, Fourier decía suma, ¿no? De senos y cosenos. Vamos a probar algo de ese estilo, a ver qué pasa. Seno de x más coseno de x, por ejemplo. No, está mucho no. Vamos a meterle un medio. Eso no le gustó. Ah, puse mal la barra. Ya. A ver, un medio de seno al cubo. Coseno al cubo, ahí nos quedamos medio cortos, pero está buena. Bien, a ver, tal cual. Ahora vamos con eso. Un medio no quedó bien. ¿Qué probamos? A ver, 3/4 por ahí me pasé. Vamos a sacarle este. Bueno, esta también está buena. Bueno, saben que hay como bastantes variantes. Vamos a decir esto que decía de los armónicos, Abel. Esto está interesante. Recordemos que los armónicos son múltiplos de la frecuencia original. Esto sería, por ejemplo, probar con el seno de 2x o el coseno de 2x. Sí, bueno, acá nos recontrapasamos, pero tendríamos que multiplicar. Vamos a probar, por ejemplo, multiplicar todo por un medio. Bueno, ahí está, también está buena la opción. Sí, pero bueno, ahí ya van viendo que hay mucho como para hacer. Bueno, y lo que les digo hoy, digamos que al final de la práctica vamos a encontrar la solución óptima expresada, digamos, dentro de las posibles sumas de senos y cosenos. Vamos a encontrar la mejor posible, ¿sí? Con la posibilidad de, bueno, no sé, para, por ejemplo, 3 armónicos la mejor posible, 5 armónicos la mejor posible, 10 armónicos la mejor posible, ¿sí? Vamos a encontrar un método, vamos a ir estudiando un método para encontrar una que van a ver que va a aproximar bastante bien, ¿sí? Y va a ser suma de senos y cosenos. Pero bueno, hasta acá, digamos, de todas las que teníamos, bueno, creo que nos quedamos con la de Diego y dentro de las trigonométricas, creo que con alguna de estas dos. Esta la voy a sacar, perdón. Una consulta, Mate. Sí. ¿Ese método se conoce como el teorema de alguien o es como una mezcla de varias teorías? No, no tiene nombre el teorema, digamos. Porque es un teorema muy general que nosotros vamos a aplicar a este problema. ¿Está bien? O sea que no se conoce como el teorema de alguien en ese sentido. Ok. Pero bueno, bien. Y ahora, ¿cómo es la segunda pregunta que hacía, ¿no? ¿Qué tan buena te parece tu aproximación? Un poco lo estuvimos viendo, pero ¿encuentran alguna herramienta matemática para medir el error que se comete? ¿Sí? Porque intuitivamente vimos, dijimos, bueno, la que proponía Diego es la mejor,
porque nos parecía que era la que estaba más cerca. Una integral, Valentín, pero ¿una integral de qué? O sea, hacer, por ejemplo, en el intervalo 0 a pi medios, sería la integral de la recta. Pará, estoy remezclado porque hace mucho no análisis. Pero, viste que se pone como una recta de techo y la curva esa sería el piso y se hace la recta menos la curva y ahí se ve el área. Entonces, esa área sería el error, digamos. Bien. O sea, lo lejano que estaría. Techo Dale. menos piso. Claro, bien, muy bueno. O sea, vos lo que dirías es acá, bueno, le calculo el error como este área. Entonces Claro. haría la función original, en este caso es techo, sería f de x menos, bueno, lo que pusimos que era g5 de x. Perfecto. Techo menos pisos, que se acuerdan que, digo, para hacerlo en todos los intervalos, una manera práctica de hacerlo era poner el módulo, que eso, el módulo me identifica siempre quién es techo y quién es piso, porque me dice siempre la más grande. ¿Sí? Claro, bien, Nazarena, eso sería en el cachito ese que marqué, y en todo el cachito sería esta integral, ¿no? La integral entre, en todo, digamos, el dominio de la función, la integral entre menos pi y pi, del módulo de la resta, que en cada intervalo me va a dar techo menos piso. ¿Sí? Bueno, está bueno eso, Valentín. Creo que es una noción de medida más global, ¿sí? No punto a punto, sino bueno, a ver qué área dejo en el medio. ¿Sí? En ese sentido, bueno, no sé si esta va a ser muy buena. Podemos hacer la cuenta, de hecho. A ver, GeoGebra dice integral. Esto vamos a poner. La función entonces va a ser el módulo de f de x menos, no. ¿Cuál dijimos? G5, ¿no? El extremo inferior va a ser menos pi. El extremo superior va a ser pi. Wow. Bien. Ese es todo el área, ¿sí? Entonces, en este caso, la distancia, según la definición de Valentín, sería 2,52. Bueno, habría que saber también interpretar ese número, pero igual creo que la idea está buena, ¿sí? Porque me da una noción global de distancia entre las dos funciones. ¿Sí? ¿Quieren? ¿Probamos con alguna otra? De nuevo, si esta es la distancia de todas las funciones que vimos, ¿cuál es la que más chico me va a dar? ¿La de Diego? La de Diego, totalmente. Sí, Diego, en este caso, justo parece, al menos en el gráfico, parece que dan iguales las dos áreas de lado positivo y el lado negativo. Hay que ver que haya simetría para poder hacerlo. Bien, perfecto. Sí, la de Diego es la que menos áreas va a dejar y además con el truco que él hacía la podemos achicar cada vez más el área esa. Lo que sí no la grafiqué acá en GeoGebra, así que no voy a poder hacer la cuenta. Pero bueno, seguro, esa es la que menos va a dar. De hecho, eligiendo bien los números, la podemos hacer tan chica como queramos. ¿Sí? Siempre va a ser mayor a 0, esa integral. Siempre va a quedar un poquito de área, pero podemos acomodarla para que dé siempre mayor a 0, pero tan chica como queramos. A ver, después probemos con el coseno de x menos pi sobre 4, que era una que también nos había gustado.
entre menos pi y pi. Y esta va bastante más chica que la otra. Y hagamos una última. ¿Cuál era? El seno al cubo también más o menos nos había gustado, ¿no? Menos seno al cubo de x menos 3pi sobre 4. Ah, para ahí tengo que poner el módulo igual. Ah, le podría haber puesto el nombre. Uf. Vamos, ¿no? F de x menos G4 de x. Entre menos pi y pi. Bien, esta más chiquita todavía. ¿Sí? De las trigonométricas hasta ahora esta es la mejor. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces esta es una idea de distancia que proponía Valentín. ¿A alguien se le ocurre alguna otra forma de calcular la distancia entre dos funciones? Bien, bueno, después igual vamos a seguirlo trabajando eso. No vamos a usar la distancia que propone Valentín, pero vamos a usar una bastante parecida. ¿Sí? Ale, ¿qué quiere decir restarlas? Digamos, porque yo la puedo restar como punto a punto, digamos, puedo hacer, bueno, a ver, f de 1 menos f de 0, perdón, f de 1 menos g de 1, bueno, a ver, en 1 tiene una distancia de tanto, lo que nosotros pensábamos más punto a punto, digamos. Eso está bueno también, lo que pasa que es muy puntual, digamos. Claro, yo puedo decir, bueno, mira, acá son iguales, listo, es perfecta. Y bueno, pero acá, mira, acá vale 0,6 la distancia. Entonces ahí, por eso creo que está buena la idea de Valentín, porque la integral un poco como que te resume toda esa información en un solo número, que es en todo el intervalo, digamos. En ese sentido está buena la integral para pasar de lo puntual al intervalo. ¿Sí? Porque de nuevo, una función puntualmente en algunos puntos puede estar perfecta, porque vale justo igual, pero en otros puntos puede ser malísima. ¿Sí? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Sí? Una opción para pensar en eso podríamos pensar en el máximo de las distancias puntuales. Vamos. Bueno, a ver, veo cómo están. Fue un poco lo que hicimos intuitivamente al principio, creo. Porque viste que íbamos viendo, bueno, una que dijo Abel, dijimos, esta nos gusta más, porque la distancia máxima pasa a ser 1/2 en vez de 1. ¿Sí? Entonces, dentro de esas distancias punto a punto, nos quedamos con la peor posible para tener una noción de qué tan mala es la aproximación ahí. ¿Sí? Bueno, x perteneciente al intervalo. Esta es otra opción. ¿Sí? Máximo, hay que tener cuidado ahí, si la función es continua siempre va a existir el máximo. Si alguna no es continua podría no existir. En este caso las dos son acotadas, así que también está todo bien. Pero esta es otra posibilidad, le vas yendo a lo que pensabas vos. Esto me da una noción también más global dentro de todo el intervalo. También resulta una distancia. Las dos que dijeron resultan distancias,
no son las que vamos a usar en la materia, y después vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero acá hay un tema también para meterse hondo. No nos vamos a meter tan hondo, simplemente vamos a ver una distancia y por qué lo usamos. Pero bueno, vamos con el 2, ¿sí? Como para cerrar. Bueno, acá había muchas, digamos, betas para pensar y bastante como para... Bastantes puertas quedaron abiertas, digamos. ¿Sí? Claro. El tema de las maestras. No, no necesariamente es el máximo de ambas funciones. Es el máximo de la función resta. O sea, ¿cuál es el punto en donde están a mayor distancia las dos? ¿Sí? ¿Está bien? Por eso, la resta te dice el punto donde están a mayor distancia. Digo, puntualmente, el peor error que cometés sería. Bueno, perfecto. También es una distancia, sí, sí, sí. Se puede pensar también como una distancia. Las dos que dijeron, nosotros vamos a ver una tercera, que es bastante parecida a la que dijo Valentín. Bueno, y después en el segundo problema nos pedía hallar un vector de la recta esta que dibujé, y igual a 2x, la recta verde. ¿Sí? Se puede pensar con vectores y la norma acá, digamos, en el problema 2, en el problema de funciones, habría que definir qué es la norma de una función. ¿Sí? Como ya vimos, podemos pensar a las funciones como vectores, teniendo en cuenta que es un espacio vectorial, pero nos faltaría una noción de norma todavía. Eso, a ver, vamos a pensarlo igual. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿alguien dio alguna respuesta para el vector de la recta que mejor aproxima al... Bien, Abel. O sea, vos tomaste la proyección ortogonal. ¿Qué te dio? Ahí, Abel, vos pusiste este de acá, ¿no? No, te dio otra cosa. Vos, Fran, pusiste el 1, 2, que sería este de acá. Vos, Abel, te referías a esto igual. Ahí, Fran, parece que esta que pone Abel parece mejor. ¿Sí? Bueno, gráficamente, digamos. Claro, gráficamente, ¿están de acuerdo que la proyección ortogonal es la más cercana? Bien, claro. Tal cual. Acá estoy pensando que acá hay un ángulo recto. En eso estamos todos de acuerdo, digamos. Es la mejor opción posible, ir ortogonalmente desde la punta del vector hacia la recta. ¿Eso lo saben hacer? Eso lo vieron, ¿no? En álgebra 1. Sí, ok, ahí, eso es donde a eso iba cuando decía que en el ejercicio 2 tenían algunas herramientas más, ¿sí? Porque es un problema que ya saben resolver. Más allá de la intuición, además de que es mucho más intuitivo, porque uno dice, bueno, si tengo que ir lo más cerca lo más rápido posible a un lugar, voy a caminar perpendicularmente, ¿sí? Hacia donde tengo que ir, ahí Fede admite que lo vieron, pero que no se acuerda, ¿sí? Bueno, ¿qué se acuerdan? A ver, cuéntenme un poco qué se acuerdan de proyección ortogonal.
Ahí está, ¿verdad? 3 Que quintos. 3 quintos. Sí, Fran. sería como proyectar, digamos, el vector que queremos proyectar sobre otro, como si fuese a 90 grados, y el vector que nos va a dar resultante, o sea, la proyección, va a ser como el mismo sobre el cual está proyectado, escalado en algún escalar. Bien, o sea que dos cosas dijiste. La proyección es perpendicular a la recta. ¿Sí? Voy desde la punta del vector hacia la recta con un segmento perpendicular y el resultado que me da va a ser un múltiplo del vector director de la recta. ¿Está bien? Claro. Bueno, en ese sentido lo que da Abel ahí cumple eso, ¿sí? De que es un múltiplo. ¿Alguien más le había dado eso que dice Abel? ¿Alguien le había dado alguna otra cosa? ¿Alguien le había dado otra cosa? ¿Alguien llegó? ¿Llegaron a alguna respuesta acá o no? ¿Cuándo lo planteaste? Bien. Está bueno lo que decís, Ale. Esta es otra respuesta posible. Entonces, sería el 1, 2. Entonces, creo que como para terminar de responder esto sería, ¿qué quiere decir que un vector esté cerca de otro? O sea, aproximar es tratar de estar cerca, ¿no? Entonces, en R2, ¿qué quiere decir que un vector esté cerca del otro? Bien, ¿cuál es la fórmula de la distancia? ¿Puedo calcular la distancia entre dos vectores de R2? Bien, ¿y cómo era? ¿Se acuerda la fórmula de la distancia? ¿Se acuerdan que hablábamos de la norma, no? La distancia es la norma de la resta entre, bueno, el menos 1, 2, que es el vector que tengo, y el 3 quintos, 6 quintos, que bueno, es una de las propuestas. En este sentido, esta distancia la podría calcular. Acá tenemos una herramienta para calcular distancia. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería por propiedad, Fede? Es más una definición que una propiedad, digamos, esta de norma. Ahora recordamos un poco. Pero esto, digamos, sería la distancia, que básicamente sería usar, bueno, el teorema de Pitágoras, ¿no? Si se quiere. Que recuerden que no la norma de un vector xy era la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? En ese sentido podemos calcular estos dos números. Acá tengo que hacer menos 1 menos 3 quintos, todo eso elevado al cuadrado,
más 2 menos 6 quintos, todo eso elevado al cuadrado, y después aplicarle la raíz cuadrada. ¿Sí? Distribuir a esto, o sea, esta daría, entonces, a ver qué me da, menos 1 menos 3 quintos sería menos 8 quintos. Sí, tal cual, Joaquín, en este caso, bueno, en puntos o vectores que parten del origen, para nosotros es lo mismo, ¿no? Desde la representación matemática es lo mismo, ¿no? Y 2 menos 6 quintos me da 4 quintos. O sea que una distancia sería esta norma, y la otra distancia sería la norma de, a ver, menos 1 es menos 2, y 2 menos 2 es 0. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan algo de esto, de álgebra 1? Esta es fácil, me quedaría 2 al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Es 2, básicamente. ¿Y alguien haría la cuenta acá? La norma de menos 8 quintos, 4 quintos. Esa es 4 raíz de 5 sobre 5. Que es más o menos 1,78. 1,78. Pongo igual aproximado. Gracias, Abel. No, de nada. Bueno, ven que acá en este sentido, Ale, es mejor, digamos. La proyección ortogonal está más cerca, ¿sí? Con esta noción de distancia que el 1,2. ¿Sí? Que tiene, bueno, tiene más que ver en realidad con la distancia de la punta del vector, ¿no? Recuerden, ¿sí? Sí, 1,2 estaba bien también, pero bueno, en este sentido, lo que les voy a pedir para el martes, ¿sí? Pueden pensar el ejercicio 3, si quieren, mucho más no van a poder hacer de la práctica, ¿sí? Pueden, si quieren, leer estos comentarios. Y esto quiero que hagan el 4, que dice: buscar en la bibliografía y o internet la definición y las propiedades de producto escalar de R2 y la fórmula para la proyección ortogonal. ¿Sí? Esto es lo que quiero que repasen, ¿sí? O de los apuntes de álgebra 1, digamos. Esto sé que se ve en álgebra 1. Quiero que lo repasen para el martes porque es una noción que vamos a usar bastante, ¿sí? Ahí va Ignacio, y que vamos a intentar generalizar en espacios más abstractos como el espacio de funciones. ¿Sí? Sí, tal cual, Tobías. Por eso repásenlo, por favor. Hay una fórmula en R2 para la proyección ortogonal, ¿sí? Que me gustaría que repasen, porque parte de la práctica va a ser como extender todo eso que vieron en R2 y en R3 para espacios más abstractos. ¿Sí? Bien, Abel, algo así donde D es el director de la recta. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco? En simetrías lo habíamos usado también. Está bien, Ignacio, o sea, hay una fórmula para eso, para el 3 quintos, 6 quintos. ¿Sí? Que también se puede sacar a mano, digamos, porque uno podría hacer una recta que parta desde el vector, desde el punto, digamos, la punta de B, y que sea director ortogonal a la otra recta, y ahí se va a cortar justo en la proyección. Pero bueno, además hay una fórmula, así que no se puede usar la fórmula. Les pido entonces que repasen para el martes esas nociones. Norma, proyección ortogonal, producto escalar, qué relación hay entre producto escalar y la norma, qué tiene que ver la norma con la distancia,
¿sí? Todo eso según lo vieron en álgebra 1. Y bueno, y ya el martes entonces seguimos con lo que es la práctica 4. Cualquier duda que quede todavía en la 3 también la pueden hacer. Y bueno, cualquier cosa me escriben en el foro, también con ejercicios resueltos si tienen. Y bueno, nos vemos el martes. Entonces, ¿alguna duda hasta acá con lo que vimos hoy? Todo claro, buenísimo. Bueno, genial. Nos vemos el martes. Gracias a ustedes también y buen fin de semana. Ahí para Ale dice, a partir del último que vimos recién, deducimos que con aproximación nos estamos refiriendo a la distancia. Sí, Ale, perfecto. Para tener una noción de aproximación necesitamos una noción de distancia. Como en vectores la tenemos, la usamos directamente. ¿Sí? Buenísimo. Genial, bueno, un abrazo y buen fin para todos. De una, más allá de cómo se vean desde el lado geométrico. Claro, vale, esa pregunta está buena, porque la impresión que vos tenías de que el vector era parecido también estaba buena, pero tal vez eso lleve a otra noción de distancia, que es otra cosa que vamos a ir viendo. Puede haber más de una noción de distancia en un mismo espacio. ¿Sí? Después vamos a ver que igualmente si hablo de un espacio euclidio, ya yo tengo que definir la noción de distancia. ¿Sí? Ya lo vamos a ir trabajando mejor, pero eso es algo llamativo también, y un problema en sí mismo sería por qué elegimos una distancia y no otra. ¿Sí? Pero bueno, ya iremos profundizando. Genial. Gracias, Ale, un abrazo y bueno, buen fin de. Nos vemos el martes.